Vamos a hablar un poco sobre cómo esta señalización vertical puede ser una herramienta para la seguridad vial sostenible en las vías, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de la presentación? Vamos a hablar qué es la señalización vertical y el impacto que tiene esta en la seguridad vial. Vamos a definir el concepto de señalización y señalización vertical, basado pues, en algunas experiencias para una buena señalización del proceso cognitivo del ser y cómo el proceso forma parte fundamental en estas etapas de vehículos en carreteras. Conversaremos un poco sobre las normativas aplicables, especialmente las señales reguladas verticales, desde la perspectiva pues, de donde yo estoy, que es en la perspectiva de Centroamérica y el Caribe. Probablemente haya alguna normativa local que escape del enfoque de esta presentación, pero que va por un criterio muy similar, ¿no? Luego vamos a hablar cómo hacer señalizaciones de alto rendimiento, la diferencia entre los materiales, un concepto fundamental que se llama angularidad y cómo la retroreflectividad puede jugar un papel fundamental para pues, la mejora de la visibilidad, ¿no? Empecemos a hablar entonces sobre la señalización y su impacto en la seguridad vial. Pues basado en este estudio elaborado en la Dirección General de Carretera de Madrid, España, en 2008, llegó a la conclusión que la mejora de la señalización vertical es una de las 3 medidas más efectivas y baratas para evitar accidentes de tránsito. El acondicionar o el adecuar la señalización es quizás la más efectiva de todas las medidas puestas en marcha en España. Según los datos estadísticos, llegó a reducir el riesgo de mortalidad en un 39% y se lo llegó a pagar o amortizar en 2.5 años en su totalidad, ¿no? La señalización vertical es una de las medidas que muchos de los países toman como medidas de bajo costo, de fácil implementación y de alto costo-beneficio en relación a su impacto que puedan llegar a tener en la seguridad vial. Si vemos esta tabla de las medidas de bajo costo en Estados Unidos y un análisis de costo-beneficio, podemos ver que después de la iluminación y pues medidas para evitar el impacto contra postes u otros objetos, la señalización horizontal y vertical es una de las 3 medidas de que tiene un alto valor de costo-beneficio, en el cual pues obviamente su inversión se recupera en un tiempo menor. Basado también en este mismo estudio citado anteriormente, cómo pues las medidas de bajo coste en España tienen una amortización y un análisis de costo-beneficio, vamos a ver que en España las medidas de balizamiento vial o la mejora de la delineación geométrica de la vía puede llegar a tener una amortización inmediata, incorporación de hitos de arista, hitos de vértices, captación de curva en las barreras de seguridad, paneles para ser más visibles y mejoras en las señales de tráfico y paneles de curva, se consideran todos como elementos de balizamiento vial, pues son de las medidas que tienen un alto impacto en la seguridad vial. No obstante, la señalización sigue estando dentro de las 10 medidas con un costo-beneficio y una amortización relativamente rápida, ¿no? La Asociación de Empresas que se dedican al marcaje de carreteras en Europa define en un estudio que hay una correlación entre la calidad y la condición de las señales verticales, así como las marcas, contra el número de siniestros viales que ocurren en las carreteras de Europa. Obviamente eso se puede exportar y ese modelo pues es muy aplicable a nuestras regiones. Entre mejor calidad y la mejor condición puedan tener la señalización, pues obviamente vías más seguras vamos a lograr tener, ¿no? Hay unas investigaciones que demuestran que pues, las señales y las marcas de carretera inadecuadas y mal mantenidas también pueden ser un factor que contribuye significativamente a los siniestros viales, hasta en un 25% en este factor. Aproximadamente 30% de los conductores involucrados en algún siniestro vial pues también reportan algún tipo de distracción.
alrededor de un tercio de estos 30% se cree que son causados también por distracciones. Esto incluye rótulos, vallas publicitarias y letreros comerciales que en algún momento llegan a competir con la señalización real. Estas son un par de imágenes de la ciudad de San Salvador y la ciudad de Guatemala, en donde pues se puede ejemplificar cómo la contaminación visual y cómo las señales deben de llegar a competir contra todo este ruido visual y contra toda esta contaminación y poder llegar a cumplir, a dar su mensaje de forma eficiente y eficaz, de tal manera que el conductor pueda orientarse adecuadamente sobre la vía, ¿no? El exceso de contaminación visual es un factor también que incide mucho sobre la señalización. Pues la contaminación visual puede llegar a ser un causante de causales de accidentes viales, en donde pues la contaminación visual juega un rol predominante en cómo la señal pueda llegar a transmitir su información. Ok. Las distracciones por buscar una señal también pueden continuar o pueden ser los causantes de distracciones que pueden causar siniestros frontales, ¿no? Especialmente en los conductores jóvenes, que son particularmente propensos a las distracciones por factores extensos. Tanto pues buscar una señal o como distraerse con otros elementos puede llegar a ser pues algo que en algún momento saque la vista del conductor de la carretera y que pueda ocasionar algún señal, ¿no? Según este estudio realizado por la Universidad de Investigación de Accidentes en Australia, que se llama Monash University, el factor de riesgo asociado con un desorden en la muestra también se demuestra ser más alto en las vías y en caminos monótonos largos, tales como autopistas, en donde las distracciones pueden llegar a ser un elemento fundamental, pues derivado de la monotonía de la vía en donde se está circulando, ¿no? Comúnmente existen tres tipos de distractores que nos pueden llegar a causar, pues, algún tipo de distracción al conductor. El primero de ellos son las distracciones manuales, que llevan actividades como estar cambiando la radio, estar comiendo, estar bebiendo en el vehículo. Las distracciones cognitivas, que son distracciones especialmente en caminos monótonos, en donde las personas se pierden el sentido de donde están circulando y empiezan a pensar en otras cosas o a distraerse, cognitivamente con otros pensamientos. Y por último, las distracciones visuales. Las distracciones visuales pueden ser causadas por pantallas, por GPS o por cualquier otro elemento externo en la vía que robe la atención de los conductores. Como podemos ver en la imagen, es muy probable que el tipo de distractor visual, por estar buscando una galería de arte, haya llamado la atención del conductor y haya terminado en este percance vial, ¿no? Entonces, los distractores, no solo cognitivos y manuales, sino que también los visuales, influyen un poco en la seguridad vial de la vía. ¿Y por qué llegan a influir esto? Porque la señalización es un lenguaje no verbal. Básicamente, si dejamos de tener comunicación visual con las señales, dejamos de tener este canal, que es un canal auditivo, canal visual, en donde podemos tener una retroalimentación sobre lo que la vía nos está diciendo. Se entiende que la señalización es un lenguaje no verbal porque hay un emisor que es en donde está aplicado el signo, que en este caso es la señal. Hay un mensaje, que es el significado del signo como tal. Hay un receptor, que en este caso puede ser cualquier usuario de la vía en cualquier rol, un automovilista, peatón, ciclista o cualquier usuario de la vía. Y esto nos quiere decir que con cada señal la vía nos está hablando, nos está comunicando algo a quien transita. Para que esto se dé, pues el proceso cognitivo del ser humano se tiene que dar. Esto quiere decir que el ser humano tiene que ver, atender y obedecer.
Este lenguaje no verbal se logró estandarizar en 1908 con el primer Congreso Mundial de Estandarización, que fue emitido y aprobado en la Convención de Señalización Vial de Viena de 1968. Esta establece este lenguaje no verbal para la promoción del comercio, turismo y la seguridad mundial. El no estandarizar puede ocasionar interpretaciones erróneas que conllevan a riesgos, incidentes o accidentes. Si nosotros no estandarizamos y no tenemos este lenguaje verbal, lo que puede llegar a suceder es que la vía nos diga algo. Por ejemplo, en esta imagen alguien está hablando en chino y alguien lo interprete en otro idioma. La estandarización juega un rol fundamental para este lenguaje no verbal dentro de la señalización. Okay. Entonces, la señalización vial se considera una ciencia y es importante tener bien claro por qué la utilizamos. ¿Por qué señalizamos? ¿A qué se define una señal de tránsito? ¿Y cuál es la diferencia que puede existir entre una señal y rótulo, ¿no? ¿Por qué señalizamos? Pues señalizamos porque queremos transmitir información sobre el uso adecuado de la vía, principalmente con 4 factores. Sobre los riesgos que hay, sobre las normas que la vía nos presente para su adecuada utilización, sobre la información general y sobre elementos de seguridad que la vía pueda llegar a tener. Las señales de tránsito entonces se pueden definir como un elemento normado que cumpla con 4 características: forma, color, símbolos y materiales. Estos 4 elementos conforman a una señal de tránsito regular y es lo que la diferencia de cualquier otro elemento que pueda estar ubicado dentro de la vía pública. Entonces, una señal vial regulada es todo elemento normado que cumpla con cuatro características: forma, color, símbolo, materiales, y que tenga un implicamiento legal, normativo, y que su inobservancia pueda conllevar a riesgos, lesiones, accidentes, incidentes, así como sanciones y como multas. En el momento que empezamos a cambiar la estandarización, forma, color, símbolo y materiales, pues corremos el riesgo de que deje de ser una señal de tránsito regular o una señal de tránsito que esté en normativa y se convierta en cualquier otro elemento que no necesariamente sea de observancia legal o observancia pues obligatoria a los conductores. Si regresamos a la imagen, aquí hay una diferencia significativa entre una señal normal y quizás un rótulo que no cumple con uno de los 4 elementos que conversamos anteriormente: forma, color, símbolo y materiales. Esos 4 elementos están dentro de la categorización y dentro del catálogo de señales como tal. Es muy fácil que si alguien tiene un percance y encuentra algo instalado como lo que podemos ver acá, que no cumple en este caso con la forma geométrica de la normativa, pueda salir bien librado de ese incidente porque normativamente o legalmente no existe en el catálogo algo que le indique que debe pues de respetar esta indicación de peatones en la vía. Mientras que normativamente hablando hay un catálogo, hay una ley, hay un reglamento de tránsito que cita a este elemento en la configuración de forma, color, símbolo y materiales, y que se establece como este lenguaje estandarizado para la vía, ¿no? Entonces, ¿qué es una señal regulada? Comúnmente una señal regulada se encuentra en la normativa, ya sea en la normativa internacional o en las normativas locales. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, el manual centroamericano, que es el manual centroamericano de dispositivos uniformes para el control de tránsito, establece cuáles son los requerimientos en forma, color, símbolo y materiales para una señal de tránsito regular. Asimismo, este manual cita a un estándar que está adoptado internacionalmente como un estándar de cumplimiento para considerar, en este caso,
en la parte de materiales a una señal regulada, ¿no? En este caso, la norma CTM 4956 establece los requerimientos de desempeño de una señal de tránsito regulada que utiliza materiales retroreflectivos, que por lo menos tiene que tener 7 criterios de desempeño. Un coeficiente de retroreflectividad mínimo para garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. Pruebas de envejecimiento e intemperie para garantizar la durabilidad. Factores de luminancia diurna para poder garantizar, pues obviamente, la transmisión de información por medio de color. Factor de luminancia nocturna para garantizar la transmisión de información del color en condiciones nocturnas. Un mínimo de adhesión para garantizar la durabilidad del material al sustrato, resistencia al impacto y encogimiento de los materiales. Entonces, una señal regulada, como ustedes ven, cumple con cierta normativa y con ciertos requerimientos de desempeño que están comúnmente citados en la normativa que lo regula. Entonces, definiendo un concepto de señalización vial vertical, podemos decir que la señalización vial se utiliza para guiar, advertir, controlar el tráfico y promover la seguridad vial por medio de estos mensajes elevados del suelo. Es importante que las señales verticales y que las marcas que dan efecto a estas órdenes de regulación de tráfico estén destinados a ser leídos desde un vehículo en movimiento, que estén diseñados para permitir que los conductores la puedan reconocer y asimilar la información en un tiempo adecuado. La señalización es la utilización de marcas y signos que son utilizados para servir provechosamente a estas funciones. Comúnmente hay 4 objetivos por cual utilizamos la señalización vertical. El primero de ellos es normar y decir cuáles son las reglas del juego para el uso adecuado de la vía. El segundo de ellos es organizar especialmente los flujos incompatibles y la segregación del tráfico como tal. El tercero es informar y orientar sobre el uso adecuado de la vía. Y el cuarto objetivo es brindar seguridad. Si nos damos cuenta, estos 4 grandes objetivos de la señalización vial vertical, podemos nosotros empezar a definir la clasificación que estas señales puedan llegar a tener. Hay señales de advertencia, hay señales regulatorias, hay señales informativas, que según su función entran dentro de esta clasificación de, pues obviamente, de la finalidad del uso de las señales viales verticales. Entonces, la señalización vial vertical tiene como finalidad transmitir información sobre las normas de circulación, las características de la vía, situaciones de peligro y orientar a los usuarios. Físicamente está constituido por 3 grandes elementos. Por algo que conocemos como el substrato, que es lo que le da la parte rígida y la parte plana a la señal vertical. El laminado, que es en donde se inscriben los símbolos y los textos que van a emitir la comunicación que queramos transmitir o los mensajes que queramos transmitir a los conductores. Y los sistemas de sujeción o sustentación, que básicamente son los postes, pórticos y otros elementos en donde vamos a sujetar el sustrato que va a contener un laminado donde están inscritos los símbolos y los textos. Como vimos, las señales verticales se clasifican en 3 grandes grupos. Las señales reglamentarias, que a su vez se subdividen en señales de prioridad, de prohibición, de restricción, de obligación y de autorización. Las señales de advertencia de peligro, que a su vez se subdividen en señales de advertencia de peligro sobre la vía, de intersecciones, sobre características físicas, sobre características operativas de la vía, o sobre situaciones especiales que ésta pueda llegar a tener, como por ejemplo derrumbes, neblina o cualquier situación especial que se pueda presentar. Y luego vienen las señales informativas, que básicamente son de 2 tipos. Las señales de guía, o las conocidas como la distancia, dirección y destino, que nos van a ayudar
a orientarlos a cómo utilizar la vía de forma más segura y poder definir cuáles son las distancias y direcciones hacia un destino. Y luego las señales informativas de otra información, como son las de servicios, las turísticas, las de nombres o de kilometrajes, que nos van a dar información general sobre un uso adecuado de la vía comunicada. Existen 6 mandamientos para las señales verticales. Toda señal de tránsito debe de satisfacer estos requisitos para cumplir sus objetivos. Lo primero de ellos es que tiene que ser necesario. Lo segundo es que tiene que ser visible y llamar la atención. Tiene que sobresalir sobre esto que nosotros definimos como ruido visual y de este entorno tan contaminado que pueda llegar a existir. Tiene que ser legible y fácil de entender. Y para eso debe de cumplir con ciertos criterios en cuanto al color, tamaño, diseño y posicionamiento. Tiene que dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente. Aquí completamente está asociado a lo que nosotros llamamos el posicionamiento, que está dictaminado, como lo vamos a ver más adelante, por 4 factores. El distanciamiento longitudinal, el distanciamiento lateral, la altura y la orientación que una señal pueda llegar a tener. Quinto, una señal siempre debe de infundir respeto, y para que infunda respeto debe ser estandarizada. Y sexto, las señales siempre deben de ser creíbles a la situación. Si decimos que hay escolares presentes, pues obviamente tiene que haber una situación que amerite que esa señal esté instalada ahí. Si decimos que hay paso, no sé, de algún tipo de flora o de fauna, es porque debe de existir esa situación como tal. Las señales, entonces, para que sean funcionales, tienen que cumplir con 3 criterios. Tienen que pasar por esto que se conoce como proceso cognitivo. Ver, atender y obedecer. Ver significa identificar la señal. Atender, poder leerla y poder entender qué es lo que nos quiere decir. Y obviamente viene un componente que es obedecer, que es parte intrínseca de cada persona en obedecer lo que las señales nos quieren decir. Hay veces que podemos ver y atender la señal, pero no las obedecemos. Y definitivamente, si nunca podemos ver la señal, obviamente no la vamos a poder atender. El no obedecer las señales probablemente nos va a pasar como la imagen que está adjunta, ¿no? Si usted se encuentra aquí, es porque no respetó todas las señales viales que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace a una señal eficiente? 4 elementos son los que hacen que una señal realmente cumpla con el cometido de transmitir la información y de tener este lenguaje de comunicación vial para la disminución de los siniestros viales. El primero es que sea visible. De nada sirve, y como vimos, este es un sistema completamente visual. 90% de la información que necesita un conductor en la carretera entra por el sentido de la vista, y es donde que una señal sea visible juega un rol fundamental. Para que una señal sea visible debe cumplir con un coeficiente mínimo de retroreflectividad, tiene que tener un color regulado que pueda tener luminancia y profundidad, y tiene que tener un mensaje adecuado que permita distinguirse para poder de alguna manera transmitir la información. Una vez que una señal es visible, pasa a la etapa de ser legible, porque una señal puede ser visible a una distancia muy larga, pero el hecho de que la podamos ver no quiere decir que la podamos leer. La legibilidad es un elemento que se da por la combinación de muchos factores, entre ellos los niveles de retroreflectividad. Existen problemas de legibilidad cuando mezclamos materiales retroreflectivos, porque dan coeficientes de retroreflectividad o de devolución de la luz, unos con mayor o menor brillantez. La legibilidad también está definida por el contraste. De hecho, el contraste es uno de los elementos que está dentro de las regulaciones y dentro de los requerimientos para una señal normal. El mensaje en cuanto a su diseño, su colocación y su emplazamiento tiene mucho que ver, y obviamente la colocación de la señal, es decir, qué tan distante está a la situación señalizada, que se ajuste a la
al principio de que todas las señales tienen que ser legibles a la velocidad máxima que la vía permita. Quiere decir que esté adaptada a las condiciones de velocidad como tal. Entonces, la legibilidad está también condicionada por otros factores o por estos factores que hemos visto. Luego, una señal para que sea eficiente tiene que ser comprensible. Y cuando hablamos de que sea comprensible, tiene que tener un buen diseño. Como vimos, pues, o como conversamos, un buen diseño que se ajuste a la velocidad máxima que la vía permita o que la norma permita, y que permita que un conductor que viaje a esa velocidad máxima pueda entender la señal o la pueda comprender. Entonces, cuando hablamos del diseño, hablamos de tamaños, hablamos de textos, de símbolos, y hablamos de selección de materiales retroreflectivos para cumplir este cometido de ser comprensible. El diseño también, o el hacer una señal comprensible, también tiene que ver con un adecuado emplazamiento que dé tiempo suficiente a una persona de poder ver, leer y atender lo que la señal quiera decir, ¿no? Otro factor que influye en que una señal sea comprensible es la uniformidad de las mismas. Hay un principio, como vimos, que sea uniforme o que las situaciones se señalicen de manera uniforme. Esto crea un precedente y crea, obviamente, un historial dentro de la memoria de los conductores que asocian a cierto tipo de señalización con situaciones de la vía similares. Y por último, una señal para que sea eficiente tiene que ser creíble. Cuando hablamos de creíble, principalmente estamos hablando de que sea uniforme. Uniforme en la cantidad, en la situación y en el posicionamiento de las señales como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño, y para extendernos un poco sobre estos elementos que conversamos anteriormente, cuando hablamos de diseño, hablamos que una señal tiene que ser diseñada adecuadamente en su forma, en su tamaño, en el color, en los materiales, en la legibilidad y en la retroreflectividad. Cuando hablamos de emplazamiento, decimos que una señal debe de garantizar que cualquier persona la pueda distinguir de su entorno, leerla, entenderla y seleccionar la maniobra o la acción a tomar. El emplazamiento está compuesto por 4 componentes: por una colocación longitudinal adecuada, por una colocación lateral adecuada, por una altura y por pues una orientación del símbolo para maximizar su visibilidad. Cuando hablamos de uniformidad, hablamos que una señal debe ser uniforme en las situaciones, en los usos y en los materiales para garantizar pues una estandarización. Y cuando hablamos de justificación, hablamos que haya un número adecuado de señales que estén donde las situaciones lo ameriten y que no generen conflicto dentro de las mismas. Estos 4 elementos, tanto el diseño, el emplazamiento, la uniformidad y la justificación, están condicionados por 3 características que se puedan dar. Primero, el tipo de la vía. El tipo de la vía va a condicionar el diseño, va a condicionar la uniformidad, la justificación y la colocación de la señal. La velocidad máxima que la vía permita también va a condicionar el diseño, la uniformidad, la justificación y el emplazamiento. Y el entorno en donde la señalización se coloque, como el clima, la topografía, o si es un entorno rural o un entorno urbano, pues también es un condicionante para estos 4 elementos. No es lo mismo señalizar una vía de alta velocidad que una vía o un camino rural. O una vía, no sé, de un residencial. No es lo mismo señalizar una vía en donde la velocidad máxima sean 30 kilómetros por hora, en donde el diseño, el tamaño, obviamente deben de ser menores, así como el emplazamiento o la separación de la señal a la situación señalizada, pues va a estar condicionado por la velocidad máxima.
Y obviamente no es lo mismo señalizar un área montañosa que señalizar pues rectas prolongadas dentro de una zona, no sé, desértica, en donde tanto el clima como la topografía pueden llegar a condicionar el tipo, el diseño, el emplazamiento de las señales que se están dando. Entonces, estos tres elementos van a condicionar pues cómo los elementos que hacen de una señalización eficiente tengan que ser considerados. Algo muy importante y comúnmente cuando uno hace una inspección vial o una auditoría vial es evaluar y contestar estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que debería estar señalizado? ¿Y qué es lo que debemos de señalizar? Pues básicamente todo corresponde a estos 4 factores. Lo primero que siempre hay que señalizar son todas aquellas maniobras complejas. ¿Qué se entiende como maniobras complejas? Por ejemplo, cuando hay un carril en donde tengamos que incorporarnos hacia una vía rápida, donde hay un carril de desaceleración, donde hay maniobras que requieran la disminución o maniobra de velocidad o navegar por, no sé, lugares sinuosos. Esos pudieran considerarse como maniobras complejas. Lo segundo que hay que señalizar son todas las condiciones de alto total. Todos aquellos elementos donde necesitemos que los conductores hagan un alto total. Por ejemplo, un paso peatonal, una intersección semaforizada, una condición de ceda al paso, pues son condiciones de alto total. Lo tercero que debemos de señalizar son todas las condiciones de reducción de velocidad. Todos aquellos lugares donde ameriten la adopción de una velocidad de seguridad para circular por esa área. Por ejemplo, una curva, por ejemplo, un área montañosa, una curva vertical, son condiciones en donde debemos de reducir la velocidad. Quizás no llegar a un alto total, pero sí reducir la velocidad. Y por último, siempre se debe de señalizar cualquier elemento que permita al conductor tener información para el uso apropiado de la vía, ¿no? Donde hay servicios, donde hay normas que le permitan o que le prohíban hacer ciertos tipos de maniobras para el uso apropiado de la vía. Cuando nosotros hacemos una auditoría, evaluamos, ¿existe aquí una maniobra compleja? ¿Existe una condición de alto total? ¿Hay una condición que hay que informar para el uso adecuado de la vía? ¿O hay alguna condición que amerite la reducción de velocidad y necesite ser señalizada? Esos 4 elementos pues forman parte de cómo o de tomar criterios de instalación para una adecuada señalización óptica. ¿Qué debemos transmitir? Pues obviamente lo que las señales de tránsito fueron diseñadas. Para las normas o las reglas del uso, las precauciones necesarias que un conductor deba de tener, toda la información de guía o orientación y la información general para un uso seguro y adecuado de la vía como tal. Esa es la información que se debe transmitir mediante la señalización. Como vimos, estos 4 factores son los que hacen una señalización eficiente, que sea visible, que sea legible, comprensible y creíble. Vamos a detallar cada uno de estos y cómo hacer señales más visibles, cómo hacer señales más legibles, cómo hacer señales comprensibles y cómo hacer señales creíbles como tal. Empezamos a hablar entonces del primero, de la visibilidad. Lo primero que una persona ve es el color. Y estas es las etapas de percepción de una señal. Entre 500 y 700 metros podemos ver que algo está ahí, pero no necesariamente sabemos qué es y no tenemos definición de qué es. Entre 275 y 500 metros podemos definir color. Ahí es donde el color juega un papel fundamental y por lo cual está regulado. El color es el primer elemento que va a transmitir información y está basado en la psicología del color. Cómo el ser humano reacciona ante ciertos estímulos del color. Sabemos que el rojo significa peligro, que el amarillo significa advertencia, que el verde significa seguridad, y así psicológicamente fueron adoptándose estos colores. El color entonces debe cumplir con el color de tráfico normado
y regulado para su adecuada asociación. Entre 230 metros y 300 metros nosotros podemos empezar a definir o a reconocer formas geométricas. La combinación entonces de una forma geométrica y el color ya nos puede empezar a dar lo que conocemos como legibilidad. Y entre 50 y 200 metros nosotros podemos tener una comprensión total o lo que se conoce como legibilidad total de la señal. De hecho, la norma ACTM 1709 toma como 200 metros a la distancia crítica de visualización. Quiere decir que cuando evaluamos un material retroreflectivo, muchas veces los equipos vienen seteados para poder en ciertas posiciones, tanto que lo vamos a discutir, que es un ángulo de observación y un ángulo de entrada, definir cuál es el nivel de retroreflectividad de una señal a la distancia crítica. En este caso, la distancia crítica para señalización vertical son 200 metros, ¿no? 200 metros es la configuración o la simulación que se debe de hacer para ver si una persona puede tener visibilidad y legibilidad de una señal como tal. Ok, estas son las etapas de identificación de la señal. Comúnmente lo primero es que la señal es visible, pero no legible. Segundo, a partir de esto podemos empezar a reconocer color y formas geométricas. Y en la tercera mirada o la tercera vista que podamos tener de la señal, comúnmente es donde tenemos legibilidad y obviamente visibilidad de la señal, ¿no? Esto basado obviamente en esta distancia crítica de visualización que está considerada de nuevo como 200 metros como tal. La luminancia es un factor fundamental porque es el coeficiente donde vamos a medir qué tanta luz es capaz de regresarnos una señal. Hay un coeficiente de luminancia diurno y un coeficiente de luminancia nocturno que están dentro de la norma ACTM 4956 que establece cuál es obviamente, el componente de la profundidad pues de la devolución de la luz de los colores regulados del tránsito como tal. Si nosotros vemos cómo la luminancia con distintos tipos de materiales se puede llegar a comportar, pues podemos ver que en los 200 metros, que es el rango o la distancia crítica de adquisición de información, pues existen distintos materiales. Por ejemplo, un material tipo 1 tiene un coeficiente de luminancia menor, que obviamente hace mucho más difícil a un conductor de poder identificar a una señal a distancias largas. Mientras que un material tipo 11 tiene un perfil de luminancia mayor, o un material, por ejemplo, tipo 4, como es esta línea naranja, pues tiene un comportamiento distinto. No quiere decir con esto que debamos de utilizar el mismo material retroreflectivo para todas las señales, sino que hay que saber qué tipos de materiales existen y cuáles son sus propiedades para poder incluirlos dentro de un diseño adecuado de la señalización. Entonces, podemos definir a la luminancia como lo que el conductor ve. Y esto está basado, obviamente, en las dimensionales de cómo se comporta la luz. La intensidad de una fuente de luz se mide en candelas. La iluminancia es la luz que cae en una superficie. La luminancia es la luz que viene de esta superficie, ya sea por el efecto de reflexión difusa o retroreflexión nocturna. Y esto es básicamente la intensidad dividido sobre la unidad de área. En este caso son metros cuadrados. El coeficiente de retroreflexión, ¿qué quiere decir? Básicamente, pues, qué capacidad pueda llegar a tener un material en devolver la luz en el mismo ángulo donde esta provino, es básicamente dividir la luminancia dentro de la iluminancia. Quiere decir, la luz que devuelve dentro de un área determinada, dentro de la luz que cae dentro de un área determinada. Y ahí es donde el coeficiente de retroreflexión se da en candelas lux por metro cuadrado. Entonces, hablemos un poco de cómo funciona la ciencia de la retroreflectividad. Básicamente, hay tres tipos de reflexión.
La reflexión difusa, que se da cuando la luz pega sobre una superficie rugosa y se dispersa en distintos lados. La reflexión especular se da cuando la luz pega en una superficie plana y básicamente desvía el haz de luz en un ángulo inversamente proporcional a donde este vino. Y la retroreflexión se da cuando el haz de luz es devuelto en el mismo sentido donde la fuente de luz provino. Para que se dé retroreflexión, se debe de agregar lo que se conocen como elementos ópticos. Básicamente hay dos tipos de elementos ópticos. Las microesferas de vidrio o los prismas. Las microesferas de vidrio pues son los elementos más antiguos y los prismas son los materiales que fueron evolucionando hasta llegar a ser más eficientes en la devolución de la luz. Hoy por hoy existen, o comúnmente en la región, se comercializan tres tipos de materiales retroreflectivos. Los materiales a base de esferas de vidrio, los materiales prismáticos y los materiales más eficientes que tienen una tecnología que se llama microreplicación prismática. Es básicamente aislar las esquinas más eficientes de los prismas y colocarlas en un material para poder tener una eficiencia mayor de la devolución de la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en principio la retroreflectividad? Pues un haz de luz pega sobre estas láminas que tienen elementos ópticos y hay dos efectos principales. El difuso, una porción de la luz se va debido a la rugosidad del material a difuminar en distintas direcciones y otra parte de ellas se va a devolver en el mismo sentido de donde estaba la fuente de la luz. Y esto es lo que se conoce como el cono de la retroreflectividad. Entre más cercano esté a la fuente de la luz, más intenso va a ser este cono de la retroreflectividad. Entre más lejano esté el observador a la fuente de la luz, más tenue va a ser este cono de la retroreflectividad. También empezamos a recibir un poco de luz difusa que se va en distintas direcciones. Entonces, el patrón de una luz retroreflejada de vuelta al conductor desde un faro izquierdo se podrá apreciar como se ve en esta imagen. De nuevo, entre más cercano esté el ojo o la visibilidad a los faros, más intenso va a ser el cono de la retroreflectividad y entre más alejado esté, va a ser más difuso. De hecho, eso es algo que se mide y que es un requerimiento de una señal regulada para garantizar su adecuada visibilidad. Eso se conoce como el ángulo de observación. El ángulo de observación es aquel que se da entre la distancia de la luz que rebota en un elemento retroreflectivo y entre la visión del conductor. Por ejemplo, un vehículo sedán tiene un ángulo de observación más pequeño porque está más pegado los ojos o la vista a los faros de un carro, mientras que el conductor de un transporte de carga tiene un ángulo de observación mayor porque hay una distancia mucho más grande entre la vista y los faros del vehículo, ¿sí? Entonces, comúnmente existen tres tipos en estandarización, en la norma CTM 4956, tres tipos de posiciones de ángulos de observación para evaluar los materiales. Un punto 2, que sería un sedán, un punto 5, que sería una camioneta agrícola o un vehículo utilitario, y un ángulo de 1.0 sería de un camión. Todos estos, recordemos, ángulos medidos a la distancia crítica, que sería como pregunta de examen, que en este caso una distancia crítica según la CTM son de 200 metros de distancia, ¿no? Entonces, algo muy importante es saber que el ángulo de observación siempre se va a incrementar a medida que el conductor esté más separado de las luces del vehículo. Ok, ¿cómo se comportan los ángulos de observación a medida que el vehículo se aproxima? Pues los ángulos de observación se van a incrementar a medida que el vehículo se aproxima, quiere decir que cada vez van a ser más grandes como tal. Por ejemplo, un tráiler
puede experimentar una variedad de ángulos de observación que van desde punto 1 hasta 2.0 y lo mismo puede llegar con un sedán. ¿Por qué es esto importante? Porque entre mayor angularidad tenga el material, más eficiente va a ser. Va a poder devolver la luz no solo a distintas posiciones de observación, sino que en distintas distancias de observación como tal. ¿Sí? Y esto se complementa con el ángulo horizontal, o lo que se conoce como el ángulo de entrada. El ángulo de entrada es aquel medido entre la distancia perpendicular a la señal y pues, los faros de observación. Los ángulos de entrada varían también dependiendo del posicionamiento del vehículo hacia la señal. No es lo mismo como un vehículo que va en un carril del lado derecho ve una señal a cómo lo ve un vehículo que va en un segundo carril ve la señal. Los ángulos cambian y el ángulo de entrada se ve pues muy distinto para cada uno de ellos, ¿no? Los ángulos de entrada varían mucho y cambian según la ubicación lateral de la señal, según la distancia del vehículo y la señal, según el carril de viaje del vehículo, la curvatura de la carretera y la orientación que pueda llegar a tener la señal como tal. Comúnmente, la norma ACTM establece dos posiciones estándares para evaluar el comportamiento de los materiales. La norma ACTM establece al menos 4 como un ángulo de entrada de una señal puesta al lado derecho de la vía y un más 30 como la señal colocada al lado izquierdo de la vía. Entonces, esas son siempre los ángulos medidos a la distancia crítica, que en este caso son 200 metros según la norma ASTM. ¿Qué es un ángulo de más 30? Ustedes pueden ver aquí que 0 es con la vista al frente y más 30 es una señal al lado izquierdo del vehículo. ¿Y qué es una señal a menos 4? Pues es una señal al lado derecho de la vía, en donde 0 es justamente enfrente del conductor. ¿Cómo se interpreta esto en la norma? Pues básicamente la norma dice que una señal al lado izquierdo o una señal al lado, una señal al lado derecho o una señal al lado izquierdo para distintos tipos de vehículos o de ángulos de observación debe de tener un mínimo de coeficiente de retroreflectividad para garantizar su visibilidad. Importante saber que la norma establece un mínimo y no establece cuál es obviamente el máximo. Un material que empiece recién instalado dando los valores mínimos probablemente no va a cumplir con la durabilidad esperada porque hay un coeficiente de degradación en el tiempo. Materiales que nosotros ofrecemos tienen entre 5, 10 dos arriba de los mínimos a base de esferas de vidrio que solo son que se reflejan en ellos. Luego están los materiales prismáticos que básicamente son de dos tipos: los prismas y los de esquina de cubo truncado, que es el material que nosotros llamamos grado diamante o un tipo 11 como tal. Voy a correr este video, ojalá lo puedan. Conducir de noche puede ser un desafío para muchos conductores, por lo que fabricar señales que sean más brillantes y visibles es de vital importancia. Esta demostración tiene como objetivo mostrar cuánta luz reflejan varios materiales de láminas plásticas reflectantes 3M y cómo los conductores ven esa diferencia durante la noche. El láser aquí actúa como las luces delanteras
Creo que no está muy buena la conexión para transmitir el video, pero básicamente lo que el video mostraba es la diferencia entre los tres tipos de materiales que comúnmente se comercializan o se utilizan en la región. Están los materiales tipo 1, según la norma CTM 4956, que tienen un 10% de devolución de la luz. Luego están los materiales tipo 3 o tipo 4, que son los alta intensidad, que devuelven hasta un 30% pues, de la luz. Y luego los tipo 11, que devuelven hasta un 60% y que tienen un cono de retroreflectividad mayor, como se pueden apreciar acá. Si vemos pues la eficiencia o el porcentaje de eficiencia, pues un material tipo 1, como el que ustedes ven acá, solo puede devolver o solo devuelve el 10% de luz que es visible a los ángulos de observación más pequeños. Cuando tenemos ángulos de observación más grandes, este cono no es percibido, y si es percibido es mediante la luz difusa o la parte exterior del cono de retroreflectividad por ángulos de observación más grandes. Es por eso que los materiales tipo 1 han sido prácticamente descontinuados en la región como materiales aprobados para su uso en vías rápidas o en carreteras o para señales quizás reguladas como tal. Su utilización se ha limitado para señalización en áreas no críticas o señales no reguladas, como puede llegar a ser parqueos, centros comerciales o residencias. Luego está el material tipo 4 o alta intensidad prismática, que tiene pues 30% de eficiencia, donde 15% de esa luz se puede ver a todos los ángulos de observación y otro 15% se ve a ángulos de observación mucho más grandes, pero que tienen limitantes de angularidad. Es eficiente hasta cierto tipo de ángulos y no en todas las posiciones. Y por último están los reflectivos tipo 11 o los grado diamante, que tienen 60% de devolución de la luz, en donde el 30% está destinado a ángulos de observación más pequeños y el otro 30% de ángulos de observación más grandes. Acá, si ustedes pueden apreciar en el cono de la retroreflectividad, pues es perceptible dentro del cono de la retro y no de la difusa a ángulos de observación mucho más grandes. ¿Cómo se interpreta esto? Pues si se acuerdan, aquí podemos ver a un vehículo sedán viendo una señal que está al lado derecho de la vía con distintos tipos de materiales. Luego, ¿cómo lo pueda llegar a ver un vehículo agrícola a la misma señal al lado derecho, o cómo lo pueda llegar a ver un trailer o un vehículo grande la misma señal? Ustedes pueden ver cómo cada vez se va disminuyendo pues el cono de la retroreflectividad y solo se va apreciando la retroreflectividad difusa. Ok, el posicionamiento tiene mucho que ver de la señal, porque pues, debido a la configuración de los faros que pues tiene un vehículo según especificaciones constructivas, pues la luz va a estar comúnmente siendo más disponible a señales que están al lado derecho que a señales que están al lado izquierdo o señales que están en el lado superior. Entonces, las señales colocadas en puntos desventajosos, pues obviamente poseen un reto en cuanto a la angularidad y el desempeño que los materiales puedan llegar a tener. ¿Qué es lo que dice la norma CTM 4956? Básicamente hace diferencias en las angularidades. Ven que un tipo 1 básicamente solo tiene dos ángulos de observación para dos posiciones de la señal. Un tipo 4 tiene para tres tipos de ángulos de observación y un tipo 11 tiene pues obviamente mayor angularidad y por tanto puede llegar a ser más eficiente como tal. La especificación ACTM tiene diversas clasificaciones para los materiales y aquí están comúnmente los usos que se dan para cada uno de estos materiales que se están dando. La visibilidad puede ser llegar a ser complementada con una tecnología que se llama fluorescencia. La fluorescencia es básicamente reciclar la luz invisible al ojo humano, que viene en un espectro como una onda de luz no perceptible al ojo humano,
y que de otra manera no puede ser perceptible al ojo humano como tal. Entonces, las señales ordinarias pues no son capaces de devolver esta luz ultravioleta y que estas son absorbidas por los materiales, mientras que los materiales que tienen tecnología fluorescente pues básicamente pues emiten una onda corta y pues cambian el sentido de la onda como tal. Vamos a cambiar. Ok. No vamos a ver el video, pero les podemos mandar el link para que lo puedan ver posteriormente. ¿Cómo funciona esto? Pueden aumentar hasta 20% la luminancia de una señal. ¿Por qué? Porque 10% de la luz que se ve reflejada durante el día, y aquí estamos hablando de luminancia diurna y no de retroreflectividad, es de vuelta en este espectro de luz amarilla que es perceptible por el ojo humano. Cuando le aplicamos la tecnología fluorescente, reciclamos este 10% de luz ultravioleta, se reemite en una onda amarilla y podemos llegar a sumar pues otro 10% de luz disponible, pues a un 20% más visibles durante el día o condiciones climáticas adversas, las señales como tal, ¿no? ACTM, pues obviamente tiene ciertos factores de luminancia y una normativa para la luminancia. Entonces, con esto hablamos de cómo mejorar la visibilidad. ¿Cómo mejorar la legibilidad? Pues obviamente mediante un adecuado diseño. Como vimos, hay distintas partes físicas de una señal, hay elementos de sustentación, sustratos y laminados, y dentro del laminado pues, existen ciertos elementos, como el color de contraste, el color de seguridad, los símbolos y, algo muy importante, la orla o el contorno de la señal, que juega un rol fundamental para poder lograr una adecuada legibilidad de la señal. Cuando hablamos del diseño de las señales, tenemos que recordarnos que el tamaño va en función de la velocidad, el nivel de retroreflectividad va en función al nivel de iluminación requerido o necesitado, el nivel de legibilidad va en función a pues la cantidad de símbolos, textos con un índice de legibilidad adecuado que esto pueda tener. ¿Qué es el índice de legibilidad? Pues es una medida de lectura en función a la altura de la letra, siempre con contrastes adecuados dentro de los colores. ¿En qué se resume esto? Hay un índice mínimo de legibilidad que es entre distancia y altura de la letra. Quiere decir que por cada 4 metros de distancia se necesita 1 centímetro de altura con un índice de contraste adecuado para poder tener adecuada legibilidad de los símbolos y los textos. Como vimos, el contraste juega un rol fundamental entre el color de seguridad y el color de contraste donde van los símbolos y los textos. ACTM en su método de evaluación, el 1709, establece que hay que sacar una correlación de contraste. Básicamente es dividir la retroreflectividad de la leyenda entre la del fondo y determinar la relación de contraste de la señal. Según un estudio hecho por Sivak y Olson, que básicamente dicen sobre los niveles de retroreflectividad requeridos, establecen que el nivel de contraste óptimo puede llegar a estar entre 12:1, entre 5:1 uno puede tener legibilidad y entre 4:1 es el mínimo aceptable. Sin embargo, alguna normativa como el MUTCD para Estados Unidos establece que para el color rojo y blanco se puede aceptar un nivel de contraste de 3:1 como tal. Importante saber que las láminas tipo 1 o tipo 2 solo pueden mantener la relación de 4:1 durante 5 años. Las relaciones de contraste más bajas reducen la legibilidad y pueden ser no aceptables como tal. Un contraste muy alto, como de 50:1, pues causa deslumbramiento y obviamente reduce la legibilidad como tal. Las mezclas de materiales retroreflectivos pues no son recomendadas, pues que dan problemas de contraste, aunque pues cumplan con el coeficiente mínimo que la norma pida en cada uno. A mayor angularidad y posicionamientos distintos, más complejo va a ser tener pues contrastes adecuados y por eso es que las mezclas de láminas retroreflectivas no son recomendadas, ¿no?
Hay una norma ANSI que establece cuáles son pues, los colores que mejor contraste tienen y los colores que menor contraste tienen, como por ejemplo el rojo sobre el verde es el que menor contraste tiene y el negro sobre el amarillo es el que mayor índice de contraste puede llegar a tener. La borla de la señal es un elemento importante porque nos va a ayudar a distinguir la señal y dar, ¿se acuerdan que lo segundo que uno ve de una señal es la forma geométrica? Entonces nos ayuda a distinguir la forma geométrica del entorno. Nos ayuda a tener una comprensión anticipada de la existencia de una señal y un reconocimiento de un componente primario como es la forma, la fórmula que pueda llegar a tener. Entonces, el no tener señales con borla, pues disminuye su eficiencia y su eficacia. El tipo de texto también tiene mucho que ver con la legibilidad. Hay series de texto desarrolladas específicamente para mejorar pues, el nivel de legibilidad, como puede ser esta tipología desarrollada por la Federal Highway, que se llama Highway Gothic, adoptada en muchos países y permite evitar confundir textos entre números como tal. Cuando tengan la presentación, si le pueden dar clic al link, aquí ustedes pueden definir el espaciamiento y el tamaño para poder tener un nivel o un índice de legibilidad adecuado de lo que quieran escribir en una señal. Entonces, es una calculadora bastante útil que me parece que se pueda dar. Por último, la comprensión, pues obviamente la comprensión va a estar intrínsecamente ligada al posicionamiento de una señal. Cuando hablamos de posicionamiento, definimos que van en 4 sentidos. El posicionamiento longitudinal quiere decir cuál es el posicionamiento de la señal o la distancia a la situación señalizada. Esto quiere decir que tiene que haber una distancia de visibilidad mínima, una distancia de legibilidad mínima, en donde nos permita tener lectura, decisión y maniobra. ¿Cómo definir esta distancia de la señal a la situación señalizada? Pues depende del tipo de maniobra que queramos ver. Y el manual, el MUTCD, tiene una tabla interesante que muchas veces puede servir como un criterio de distanciamiento longitudinal, que lo vamos a ver más adelante. La ubicación lateral es aquella en donde la señal debe entrar dentro del cono de atención del conductor, que básicamente es con la vista al frente sin obligar al conductor que mueva la cabeza o sacarlo de la posición natural de la vista al frente. Esto está entre los 10 y 12 grados entre el cono de atención. La ubicación longitudinal, como vimos, debe garantizar que la señal pueda ser leída a la velocidad máxima que permita la vía como tal, ¿no? Esta tabla que se encuentra en el Manual de Señalización de Estados Unidos es una buena guía que, aunque no esté dentro de los manuales de nuestra región, nos puede dar un indicativo de cuál podría ser una distancia apropiada longitudinalmente de una señal. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Pues vamos a pasar acá. Básicamente lo clasifican, como nosotros vimos, por 3 tipos de maniobras. Maniobras complejas, condiciones de alto total, que son las condiciones B, o condiciones de reducción de velocidad o de desaceleración. Entonces, hagamos un ejercicio muy rápido. Supongamos que hay una carretera que tiene 80 kilómetros por hora y que nosotros queremos tener una disminución a la mitad, a 40 kilómetros por hora. Entonces, básicamente es buscar dónde está la mitad de, en este caso, esta velocidad. En este caso, queremos reducir a 40 kilómetros por hora y la señal debería estar colocada a por lo menos 215 pies, que son 65.5 metros de la situación señalizada. Supongamos que hay una curva en donde queremos que desde que pasen a 80 kilómetros por hora, pasen a 40, pues la señal debería de estar a por lo menos 65 metros de esa curva. Si nosotros queremos a una condición de alto total, probablemente tengamos que colocar a 270 metros de la condición de alto total la señal para advertir y tener una desaceleración adecuada a la situación señalizada. Y si nosotros solo queremos
una maniobra compleja o advertir una maniobra compleja, probablemente la señal debería de estar situada a 130 metros de donde inicia esa maniobra compleja. Así es como uno puede utilizar esta tabla o esta guía de referencia. Cuando hablamos de ubicación lateral, hablamos de que debe de estar entre el 10 y 12% de eje visual y comúnmente, pues vamos a pasarlo acá, 10 y 12% van a estar como mínimo entre 30 centímetros y máximo 3 metros. Afuera de 3 metros de la vía, vamos a obligar al conductor a mover la cabeza a buscar la señal y eso va a incidir en los tiempos de reacción como tal. Entonces, la ubicación lateral depende del tipo de la vía, el entorno en donde está y los manuales de señalización comúnmente lo dan. Pero no debería de estar entre 30 centímetros a 3 metros. Y cuando hablamos de altura, es muy importante porque la altura debe asegurar una visibilidad, en primer lugar, por los factores que pueden afectarla, como puede ser la altura de los vehículos o el crecimiento de la vegetación. Y en segundo lugar, debe considerarse la geometría horizontal y vertical de la vía, en donde se debe de compensar los cambios que puedan llegar a tener en altura. Entonces, las alturas, como ustedes se dan cuenta, muchas veces hay que compensar estos cambios geométricos que se puedan dar y la altura comúnmente pues va a estar entre 1,50 y 2,20 máximo como tal. Esto puede ir variando dependiendo de cada manual, pero comúnmente fuera o arriba de 2,50 de altura, obligamos a una persona a subir la vista y cambiar por el tamaño, obviamente el posicionamiento de su mirada respecto a la visual de conducción. La orientación es un factor importante, especialmente cuando se puede dar deslumbramiento. No necesariamente siempre hay que darle la orientación, pero las caras de la señal se les puede girar hasta 3 grados cuando haya mucho deslumbramiento, especialmente producidos por el fenómeno de reflectancia o por el deslumbramiento del sol cuando esté pegando pues, directamente sobre una señal. La orientación también puede darse dependiendo en señales tipo bandera o señales superiores para compensar estos cambios geométricos. Pues esto varía según cada manual, pero comúnmente entre 2 a 5 grados es un ángulo de orientación adecuado para garantizar una máxima legibilidad. Y con esto vamos a ir terminando, que es la parte de credibilidad. Para que una señal sea creíble, pues tiene que ser uniforme en las situaciones, usos y los materiales que se utilicen y que pues no genere conflicto dentro de ellas. Entonces aquí podemos ver cómo hay señales que generan conflicto entre ellas, dejan de ser creíbles, señales difíciles de entender, como va a ser difícil que alguien entienda 15.55 millas por hora como una velocidad máxima, señales que no son uniformes o señales que están fuera de catálogo, afectan la credibilidad o las situaciones y los usos de los materiales. Aquí podemos ver cómo hay distintos tipos de materiales, distintos tipos de señales, de usos, de diagramaciones, y esto puede llegar a afectar la credibilidad de la señal como tal. Por último, el número apropiado de señales también tiene mucho que ver. Hay un estudio hecho por el DOT, Department of Transit, que se llama Traffic Sign Handbook, que más o menos establece, y no quiere decir que sea una normativa, pero nos da una buena medida de cuántas señales serían las adecuadas por el número de kilómetros. En autopistas y autovías, lo que nosotros conocemos como las carreteras centroamericanas o las T5, comúnmente 8 señales por kilómetro en ambos sentidos. En una vía rural, 10 señales por kilómetro, 20 en una vía mixta, y en una vía urbana hasta 25 señales por kilómetro. Es normal que uno pueda llegar a encontrar en ambos sentidos como tal, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Me disculpo por los inconvenientes técnicos, porque aquí sigue lloviendo por la cola del huracán muy fuerte que está pasando, pero espero que haya sido de provecho para ustedes. Para cualquier duda, pues este es mi correo, ahí se pueden comunicar conmigo. Probable que no nos dé tiempo a contestar todas las preguntas, pero me comprometo a que si don Yomar me las pasa,
las puedo responder y mandárselas por correo como tal. Con esto terminamos. Cedo la palabra a los amigos de ASCII. Bien, ingeniero Salvador, le damos las gracias de manera anticipada por esta muy valiosa. Yo creo que hay mucha información técnica, muchos datos también que creo que los participantes han podido observar. Bueno, como dice el ingeniero, está presto a las consultas. Voy a ir leyendo algunas que están haciendo. Bueno, al parecer todavía no se han animado a hacer las consultas, pensé que era una consulta. Ingeniero, lo que consultó el señor Mauricio Fuentes, que está asistiendo a la reunión, es si es que de alguna forma usted puede compartir la presentación o parte de ella. ¿Me escucha? Claro, sí, le escucho. Probablemente hay secciones que no puedo compartir en su totalidad, pero sí la mayoría del contenido es para compartirlo y con mucho gusto se los enviamos a ustedes, a su correo, Yomar, para que usted lo pueda difundir para el público. De acuerdo, gracias.